Incoming mail. Hola, buenas. Quisiera saber si se escucha bien, si ven la presentación. Ya, genial. Ya, me dice que se escucha bien, que se ve bien, perfecto. Vamos a esperar un poco, un par de minutos para esperar que se puedan conectar todos los demás. Pero hoy día el título que nos convoca es cómo enfrentar la volatilidad actual del mercado. ¿Se escucha bien? Ya, qué bueno. Vamos a esperar un par de minutos. Mientras tanto, me gustaría que me fueran haciendo las preguntas que ustedes puedan tener y me vayan diciendo qué dudas que puedan tener estos minutos, consulta, algún activo en particular que quieran revisar. Ya, se escucha bien, qué bueno. Por el cobre me preguntan por el dólar peso, también lo vamos a revisar. Oro, el euro, el S&P 500, WTI, bueno, ahí veo que están saliendo hartas preguntas. Bueno, vamos revisando esos activos que, bueno, han estado con bastante volatilidad durante estos días, sobre todo desde que estamos conociendo esta escalada en el tema del coronavirus, ¿ya? Y bueno, vamos ya a empezar a hablar y a comenzar con este webinar. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, Nicolás Miller. Yo soy Trading Executive de Capitaria y bueno, hoy día más que nunca lo que me interesa es que vayamos viendo algunas consultas que ustedes puedan tener y principalmente algunos activos que se han movido bastante durante el último tiempo y además empezar y ver un poco con ustedes un poco de actualización, qué estamos esperando hoy en día, qué se ha conocido y tratar de interpretar un poco mejor el mercado, ¿ya? En primer lugar, y me gustaría hacer hincapié en esto, eh, lo más probable es que hayan visto ustedes de repente ciertas distorsiones en lo que tiene que ver con los precios de algunos activos, sobre todo en el oro, que se ha visto con un spread que ha estado flotante y no con el spread tradicional que nosotros hemos manejado siempre, que son los 70 pips. En este caso hemos visto un spread flotante. ¿Y por qué? Y quiero explicar esto porque ha sido una pregunta que me han hecho bastantes clientes durante la jornada de hoy. Y esto tiene que ver principalmente con las condiciones generales de mercado. ¿Ya? Es raro decir que un activo tan líquido como el oro presente poca liquidez, pero la verdad es que las condiciones que se están dando en el mercado hoy en día nos han generado este escenario y ya que se produce esta escasez de liquidez en el mercado, se producen unas distorsiones no deseadas en los aspectos operativos del oro. ¿Ya? En este caso, mayormente influenciado el tema del spread. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la verdad es que nosotros, al ser un broker y tener que estar cubiertos, las condiciones que nosotros accedemos, la verdad es que usted, si yo les contara, por ejemplo, hemos visto que tenemos que acceder a cubrirnos con precios, con spread del oro mucho más alto, y nosotros obviamente tratamos de ofrecer las mejores condiciones posibles. ¿Ya? A nosotros como Capitaria, dentro de todo nos conviene y nos gusta que ustedes estén transando, que estén abriendo operaciones, ojalá que las puedan cerrar con utilidad, que les vaya bien, que tengan una buena experiencia en el trading. Por lo tanto, obviamente nosotros tratamos de ofrecer las mejores condiciones de mercado y las mejores condiciones en términos de aspectos operativos para que ustedes tengan
una buena experiencia en cuanto a lo que tiene que ver con la operativa o con la transacción misma, ¿ya? Lamentablemente no hemos visto en este escenario donde poca liquidez me refiero a que hay poca salida, poca cobertura, ¿ya? Y ahí vamos a ver algunas alternativas para, por ejemplo, si encuentran que de repente el spread del oro está muy cambiante, está muy alto, que se puede dar, voy a mostrar una alternativa distinta que puede ser al oro, ¿ya? Bueno, vamos a entrar de lleno ya en la presentación. Por favor, si tienen algunas preguntas, me las van haciendo. Aquí me dicen qué instrumento recomienda operar en este momento. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo en este minuto, ¿ya? En primer lugar, acá en el gráfico vemos el dólar index. Y me voy a detener un poco en el dólar index para partir de la presentación, porque vemos ya una caída en el precio del dólar index. De las últimas 3 jornadas mostraba una caída, hoy día se apoya en la media móvil rápida y muestra cierto repunte. Y esto principalmente dado un mayor estímulo por parte de la Fed. Ya la verdad es que la Fed anuncia que va a inyectar mayor liquidez a los mercados de financiamiento, y todo esto lo que hace claramente es provocar una caída del dólar a nivel global, que, voy a adelantar un poco, pero ya lo vamos a ver, que podría haber presionado también a la baja el dólar peso en Chile, ya hoy día a la apertura. Pero ese es un escenario, y claro, se apoya en esta media móvil, muestra cierto repunte, rebota, pero la verdad es que las 3 últimas jornadas mostrado esta caída, principal dado estímulos desde parte de la Reserva Federal de inyectar mayor liquidez al mercado, ¿ya? Y en ese escenario, voy a ir al S&P 500, vamos a limpiar un poquito el gráfico, y en este, voy a borrar esto de acá porque tiendo a pensar que son velas que no corresponden. Ya, vemos que el S&P 500 viene de varias jornadas de caídas y ya nos hemos dado cuenta todos que a raíz del coronavirus y cómo ha ido escalando, ya principalmente en Estados Unidos, hoy día la OMS, y este es un dato importante, la OMS dice que el 84% de los casos en las últimas 24 horas han sido entre Europa y Estados Unidos, ¿ya? Y el 40% de esos casos se han generado en Estados Unidos, y ahí se está hablando de que podría ser un lugar de mucha propagación del coronavirus, sobre todo en Nueva York, que se han conocido bastante casos, ¿ya? Pero, bueno, hemos visto esta caída en el S&P por expectativas de menor crecimiento, que afectan principalmente la renta variable, y ya en las últimas 3 jornadas se ha visto cierto repunte, ¿ya? Y quiero detenerme aquí porque este repunte se ve mayor, por un lado, la Fed ha tratado de inyectar mayor liquidez al mercado, ¿ya? Y uno diría, claro, si la Fed está tratando de inyectar mayor liquidez al mercado, lo que está tratando de hacer es impulsar un poco lo que tiene que ver con la inversión y el consumo, y dar más facilidades de liquidez y de oferta de dólares al mercado. Pero la verdad es que hay algunos analistas, algunos economistas que han dicho, la Fed no puede hacer todo el trabajo, ya no puede cargar toda la responsabilidad de la Fed de solucionar este tema, de ayudar a la economía. No es que la Fed vaya a solucionar el tema con una cura para el coronavirus, pero sí puede hacer un tratamiento más paliativo de todo lo que tiene que ver con las consecuencias económicas que podría estar generando el coronavirus, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué se está dando en Estados Unidos hoy en día? Tenemos una Fed que está estimulando el mercado, efectivamente, está inyectando mayor liquidez, pero, por otro lado, hay un programa de Donald Trump que es un plan para dar un mayor estímulo a lo que tiene que ver con la parte sanitaria a Estados Unidos, a los principales hospitales, sobre todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con una cura para el coronavirus, para trabajar en esto. Donald Trump ha presentado un plan que consta alrededor de 1.6 billones de dólares para justamente atacar o inyectar más recursos a la economía, sobre todo al sector de hospitales y al sector de las aerolíneas, para tratar el tema de las consecuencias económicas del coronavirus y obviamente buscar una cura para esto, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Que en las 2 ocasiones que ha presentado el plan ante el Congreso, ha recibido una respuesta negativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque los demócratas han dicho que el plan de Donald Trump se enfoca más que nada en los temas empresariales más que en la parte sanitaria. Hoy se debería estar discutiendo en el Senado, o se podría discutir en el Senado,
por tercera vez este plan económico de Donald Trump, y los principales economistas, analistas, ya esperan que de una vez por todas este plan tenga un respaldo por parte del Congreso, principalmente del Senado, y que ya pueda salir a la luz, y sería un plan de 1.6 billones de dólares, donde 100.000 millones de dólares estarían para el área de los hospitales y 25.000 millones de dólares estarían para el tema de las aerolíneas, ¿ya? Obviamente todo este escenario el mercado se lo ha tomado de manera positiva, porque ya no solamente va a tener un estímulo de parte de la Reserva Federal, sino que también va a haber un estímulo fiscal, un compromiso por parte del gobierno norteamericano para encontrar una cura para el coronavirus, por un lado, para tratar a todos los enfermos y hospitalizados, y por otro lado, para también dar un mayor estímulo a lo que podría ser la economía, ¿ya? Hoy conocimos hace no tanto rato, un cuarto para las 11, PMI en Estados Unidos. Se conocieron PMI de manufacturero y PMI de servicio, pese a que el manufacturero salió mejor a lo que se esperaba. La verdad es que el dato en sí mismo, si uno lo analiza dejando de lado lo que se esperaba y el dato anterior, no es un dato positivo para Estados Unidos, al igual que el lado de servicios. ¿Por qué? Porque los PMI son encuestas a los gerentes de compra, ya por lo tanto son las expectativas futuras en cuanto a la economía. Sobre 50 puntos en este dato es positivo para la economía y se habla de que podría estar en expansión económica, pero bajo 50 puntos es negativo para la economía y podría hablarse de una posible contracción, que es lo que esperan los gerentes de compra de la economía. Y por lo tanto, tanto el sector manufacturero como de servicios salió bajo los 50 puntos. Ya lo que podríamos estar hablando de que podría Estados Unidos enfrentarse a una contracción desde la perspectiva de los gerentes de compras encuestados. ¿Ya? Por lo tanto, un escenario donde un Congreso, y vuelvo a lo anterior, donde un Congreso respalda un plan económico, un plan de estímulo para el sector de hospitales, para el sector de aerolíneas, claramente, a raíz de los resultados, y lo que hemos visto, por ejemplo, en el S&P, vemos que es algo positivo. Ya vemos que las últimas tres velas, y aquí las voy a destacar, las últimas tres velas, son claramente azules, alcistas, y justamente por esto. Ayer vimos, por ejemplo, que se vivió una jornada no muy favorable para la renta variable en Estados Unidos, con caída en el S&P, en el Nasdaq, en el Dow Jones, pero hoy día ya vemos cierto repunte. Hasta hace un momento atrás que estaba revisando los resultados, el S&P 500 ya venía subiendo un 6.38%, que lo hemos reflejado en esta vela de hoy día. El Dow Jones un 6.88% al alza, el Nasdaq un 5.91%, y otras bolsas como por ejemplo la bolsa alemana, el DAX alemán, también repuntando, ¿ya? ¿Qué podemos esperar del S&P? Para eso me voy a retrasar un gráfico más semanal. Vemos que se apoya en esta zona, que es una zona que, si nosotros nos vamos un poquito al pasado, es una zona que sirvió, donde fue como una especie de techo, donde hubo bastante congestión en el pasado, por lo que ya es una zona que podríamos decir que es relativamente importante. Y hoy en día, dos veces apoya en esta zona, una ayer cuando cae, y hoy día ya al repuntar, podríamos ver que muestra cierto repunte, y justamente hasta una zona que fue antiguo techo también y sirvió de piso en su momento. Así que atentos, porque dar luz verde al plan económico, pero ya mejora lo que esperaban los economistas, todo va a depender de las medidas que se vayan a tomar. Podría seguir mostrando un repunte la bolsa norteamericana. Podríamos verlo, por ejemplo, en los 2.500, que es un nivel psicológico, y ya por un nivel más técnico, los 2.486, 2.485, una zona que podríamos hablar de un nivel a buscar. Pero, considerando el escenario actual, considerando lo fundamental de que se siguen conociendo casos de coronavirus en Estados Unidos, sigue escalando en todo lo que tiene con América Latina, en este caso, y las consecuencias económicas que esto podría tener, que ya lo vimos reflejado en los PMI, datos negativos, más casos de coronavirus, mayor incertidumbre, perfectamente podríamos ver un escenario donde el S&P 500 pueda mostrar cierta debilidad, y el escenario del alza, que ya lleva de un 6.38% hoy en día, sea coyuntural
y asociado a este mayor respaldo económico desde el punto de vista del gobierno. Por lo tanto, hay que estar atento a nuevos casos de coronavirus, ver cómo la economía estadounidense va mostrando cifras económicas en relación a todo lo que tiene que ver con las consecuencias que ha generado el COVID-19 en el país, y también de qué manera va tomando el mercado las señales que da el gobierno y la Reserva Federal. ¿Ya? Eso por el lado del S&P 500 y el dólar. Ahora, algo que me estaban preguntando mucho, vamos a ver el tema del oro. Ya. El oro, mira un gráfico diario. El oro, bueno, quiero correr un poquito acá. Bueno, el oro, en su minuto, con toda la escalada del coronavirus, llegó a este nivel que sería los 1.701, 1.700 dólares la onza, y vemos que luego de eso tiene una jornada bastante débil. Vemos acá una caída bastante pronunciada del precio del oro, y todos me preguntaban, y mucha gente preguntaba, ¿cómo cae el oro si estamos en un escenario de mayor incertidumbre? ¿Acaso no es un activo de refugio el oro? Bueno, la verdad es que efectivamente sí es un activo de refugio el oro, pero ante la caída pronunciada que estaba mostrando la renta variable, que ya lo vimos recién en el gráfico del S&P, veíamos que también los inversionistas lo que necesitaban es liquidar sus posiciones, por ejemplo, en activos de refugio como el oro, para ir a cubrir también las posiciones en renta variable. Todas esas, el liquidar esas posiciones significa generar posiciones vendedoras. Y esa mayor cantidad de posiciones vendedoras llevó al oro a apoyarse incluso en los 1451, 1450, que es una zona de piso que respetó, que fue bastante importante en el pasado. Aquí la voy a marcar. Se fijan aquí, en esta zona ya se apoyó bastantes veces y nuevamente la fue a buscar. Y en el pasado, esta zona también sirvió de techo. ¿Te fijas? O sea, fue una zona importante en los 1451 que lo fue a buscar. Hoy en día, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en los 1605. Voy a borrar la línea de ASC para que no nos intervenga. Pero ahora sí podemos ver que se apoya justamente en otra zona de resistencia, que ya se apoyó en algún minuto aquí en esta zona que estoy marcando acá. Y nuevamente se apoya hoy día, que es en torno a los 1.610, 1.613 dólares. ¿Ya? Respeta esta zona, de respetar esta zona podríamos ver, de respetar esta zona de resistencia, podríamos ver nuevas caídas en el oro, y podríamos verlo en los 1.588, pero ojo con el oro, ya lo comenté en un principio, las condiciones operativas, el tema de spread, está flotante, la verdad es que pueden verse spread que estén cambiando, que estén mucho más alto de lo normal, porque las condiciones de liquidez no son las óptimas, ¿ya? Por lo tanto, la posibilidad de cobertura son más complejas. Y también vemos que incluso hay posibilidades de que podamos tener dificultades para tomar las mismas posiciones, ¿ya? Por lo tanto, como yo les dije, ya que el oro está presentando este escenario de falta de liquidez para poder transarlo, vamos a hablar una acción que tiene movimientos similares al oro, y voy a explicar por qué, que es Barrick Gold, que si ustedes lo buscan en la plataforma, es Gato Gold, ¿ya? Ahí lo puedes ver acá arriba a la izquierda, se ve el Nemo, ¿ya? Es una acción, Barrick Gold Corp, en el fondo, es una acción que hoy día ha subido alrededor, respecto al cierre de ayer, un 10.28%, lo que es bastante, y lo podemos ver en este gap que abrió al alza. ¿Y por qué? Porque es una minera de oro, ya se encarga de la producción y venta de oro y también de cobre, pero principalmente oro. Esta empresa, que tiene su sede en Toronto, Canadá, en la ciudad de Toronto, está también en 23 países, ¿ya? Y dentro de esos países está Estados Unidos, está Australia, está Chile, Argentina, ¿ya? Perú, y así una serie de países en República Dominicana también, y en Canadá obviamente, porque ahí tiene su sede principal, pero esta acción se mueve muy similar al precio del oro, porque si el precio del oro sube, el precio de la acción debiese presionarse al alza por expectativa de mayores ingresos por un mayor precio del oro, obviamente. ¿Ya? Esta acción obviamente tiene un spread mucho más bajo que ustedes podrían ya también estar mirando
y estar transando esta acción en caso de que el oro no les sea atractivo de momento mientras haya poca liquidez, ¿ya? Así que es otra alternativa que ustedes pueden ir viendo. A los que les gusta transar oro, Barrick Gold o la acción Gato Gold también es una alternativa. ¿Ya? Hoy en día, si vemos los aspectos operativos de esta acción, vemos que efectivamente el RSI, que es un indicador que a mí me gusta mirar bastante porque es un oscilador, este indicador muestra niveles de sobrecompra, sobreventa, está rompiendo los 50 puntos, que es una línea intermedia entre la sobrecompra y la sobreventa con pendiente positiva, ¿ya? De alcanzar, dicho, el nivel de los 70 puntos y romperlos al alza sería ya una clara señal de compra de parte del indicador. Ojo, de parte del indicador, son señales que nos van mostrando. Y por otro lado, el MACD lo tenemos en terreno negativo, pero se está haciendo cada vez menos negativo. Ya de pasar ya a terreno positivo, también podría estar mostrando el MACD señales de compra. Ya, así que ojo a los que les gusta el oro, Barrick Gold o Gato Gold puede ser una alternativa también a considerar. Por otro lado, vamos a ver el precio del cobre. El precio del cobre, la verdad es que hoy día se ha visto, vemos que va al alza, va con una directriz alcista, estoy mirando un gráfico de 1 hora. Ambas medias móviles ya al alza también. Quiero despejar un poquito el gráfico. Al alza. Vemos que el RSI también ya está en terreno de sobrecompra y un MACD positivo, por lo tanto, ¿podría tener un potencial alcista todavía? Sí. ¿Cuándo yo dejaría ver un potencial alcista? Cuando el RSI, cuando la línea del RSI rompa los 70 puntos hacia abajo, es decir, lo que ocurre, por ejemplo, más atrás, vamos a verlo. Por ejemplo, en este nivel de acá. Sale de los 70 puntos, rompe a la baja, y al romper a la baja, si yo veo la figura de este mismo nivel acá, justo acá, vemos que efectivamente el cobre muestra cierta caída desde el punto de vista de un indicador técnico que es el RSI para aquellos que son más técnicos. ¿Ya? Por lo tanto, el MACD también me está mostrando señales de más compradora. Vemos que un MACD que está al alza en terreno positivo, acompañado de un RSI y la trayectoria de las medias móviles también alcista. ¿Ya? Pero ojo que se encuentra en un nivel de soporte. ¿Qué esperaría yo? Que la próxima vela, perdón, en un nivel de resistencia, que la próxima vela en un gráfico de 1 hora abra por sobre esta zona, ya sería también un nivel para pensar en que el precio podría seguir avanzando, ¿ya? ¿Por qué se ha visto eso? Uno, expectativas de mayor estímulo en los bancos centrales y desde los principales gobiernos. Esto, como ya vimos en la renta variable, impulsa desde alguna forma a la economía, o expectativas de que se podrían dar escenarios más favorables, entonces el precio del cobre ha tendido a tener cierto impulso. Y por otro lado, también este avance del coronavirus en algunos países, lo que ha generado también que tenga que ver mucho con la disminución en la producción, por un lado, de que afecte, por ejemplo, a las faenas mineras. ¿Ya? Ustedes saben que un escenario donde hay menor producción, ya lo hemos visto en el petróleo, por ejemplo, menor producción, podría también estar presionando al alza el precio del cobre, ¿ya? Por lo tanto, hay que estar muy atento ahí qué va pasando con el avance del coronavirus, porque también deterioros en la economía, si seguimos viendo, por ejemplo, datos negativos desde el punto de vista económico en la principal economía del mundo, que es Estados Unidos, podríamos ver nuevamente un retroceso en el precio del cobre, que hoy día ya ha mostrado al cierre de la jornada de hoy, en la Bolsa de Metales de Londres, en su cotización al contado, un avance de un 3.72% y ya en los precios futuros un avance por sobre un 5%, ya que lo ha llevado hasta 2.22. Pero ojo, porque está en un nivel importante, mirando gráfico de 1 hora, de tener cierto nuevo repunte, podríamos verlo en los 2.30, que puede ser un nivel psicológico como primera instancia, pero atento con el avance del coronavirus porque se están conociendo nuevos casos en Estados Unidos. Ya vimos que en Italia, en Italia es cierto que han disminuido un poco los casos, pero en España del lunes hasta hoy han aumentado en un 23% los contagiados. Así que esto podría seguir afectando al precio del cobre y de todas maneras estar atento a datos económicos desde China. ¿Ya? Esta alza del cobre se ha gatillado
hoy día vemos que el precio del dólar abre con un gap bajista. Ya lo dijimos, por un lado, por mayores estímulos por parte de la Reserva Federal. Eso tiende a depreciar a un dólar index o un dólar a nivel global y ha hecho que las monedas que están contra el dólar tengan cierta presión bajista en el par de divisas. Y por otro lado, el mayor impulso en el cobre también ha hecho que ingresen más dólares, o sea, un mayor precio del cobre hace que ingresen más dólares a Chile, ese aumento de la oferta de dólares también tiende a bajar el precio del dólar en nuestro país. Por lo tanto, por ambos lados se ha visto una presión bajista, ¿ya? Se apoya en un nivel importante, que es los 2,40, 2,41, pero es un nivel que entre los 2,38, 2,41, para mí es una zona que podríamos considerar como zona de soporte, donde es una zona donde ya ocupó como máximo en algún momento, tiene cierto rebote, se apoya en ciertas ocasiones, aquí podemos ver que se apoya 2 veces y tiende a rebotar, por lo tanto, atento a este nivel, porque respetarlo como soporte podríamos verlo nuevamente en primera instancia en los 8,58 y ya de seguir escalando el tema del coronavirus, una caída mayor en el precio del cobre, podríamos verlo en los 8,77, 8,78 nuevamente, ¿ya? Así que muy atento y quiero recalcar que hoy día el dólar peso, la plataforma va a tener horario de cierre 1/4 para las 2, ya para que tengan ojo con sus operaciones y tomen las precauciones necesarias. Algo que ya he repetido en otra charla y me gustaría nuevamente hacer hincapié, en escenarios de alta incertidumbre, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, obviamente siempre como traders, es buscar maximizar nuestras utilidades y minimizar las pérdidas a través de las gestores de riesgo, stop loss y take profit, ¿cierto? Eso lo tenemos claro todo. Por otro lado, tenemos que tratar de no ocupar tanto apalancamiento, porque la verdad es que un movimiento inesperado del mercado, porque en situaciones actuales nos pueden dar mucha sorpresa, podemos llevarnos de repente movimientos que nosotros no esperábamos, que desde el punto de vista técnico tampoco se veían venir. ¿Ya? Hay mucha noticia, hay mucho dato, hay mucho reunión importante, se van a reunir los principales bancos centrales, los del G20 en Europa, y así vamos a tener ciertas reuniones importantes donde se pueden ir conociendo ciertas conclusiones de los principales países, los principales bancos centrales, y sobre todo el avance de este virus, del coronavirus, que la verdad que nos ha dejado bastante sorprendido a todos con las consecuencias económicas que está llegando y cómo el mercado se ha visto afectado de manera importante en cuanto a la volatilidad y a la caída de los principales índices y bolsas del mundo. Eso ha sido por hoy el webinar. Yo quiero, a ver, acá me preguntan, ya, qué bueno que haces esa pregunta. Te pregunto si tú estabas vendido o comprado en esa operación. Pues me dice, yo tenía, ya. Mira, le explico un poco. Acá, y qué bueno que hace esa pregunta porque ese escenario se está dando mucho hoy en día con tanta volatilidad. Acá me dicen que tenía un stop loss en el dólar peso en un precio objetivo, en los 8,55, y no lo respetó, la operación cerró en 8,46, esta persona estaba a comprar. Eso se llama gap, ¿ya? Estos gap que se dan con mercado cerrado o con mercado abierto, principalmente más con mercado cerrado, ocurren porque el precio de cotización a la apertura es distinto, ¿cierto? Por lo tanto, si tú estás comprado y pones unos stop loss en los 850 y el precio abre en los 845, no te va a respetar el stop loss en los 850 y te va a tomar el cierre de la operación en los 845. ¿Por qué ocurre esto? Porque el precio no pasó por los 850. Lo voy a explicar en el gráfico para que lo puedan ir revisando. Vamos a borrar un poquito todas estas líneas que puse acá. Ya. Vamos a poner el caso. Propiedades, vamos a poner 855. Ya. Este precio, 855, es el stop loss. ¿Ya? Pero el precio resulta que por algún motivo abre en los 8,46.
¿cierto? Si yo estoy generando una posición de compra y mi precio objetivo por algún motivo son los 8.75, ¿qué pasa? Si el precio estuviera en los 8.60 y yo digo, oh, estoy ganando, estoy 5 pesos, estoy 5 pesos positivos en los 8.60. Cierra el mercado, al otro día abre los 8.46, a mí no me respeta el stop loss de los 8.55 porque no pasó por ahí el precio, sino como un salto en el precio y me va a tomar la orden en el precio de apertura más abajo, ¿ya? Espero que se entienda eso, pero eso es un tema de lo que tiene que ver justamente con el riesgo de repente dejar operaciones abiertas, por ejemplo, durante días festivos o de un viernes para un lunes. Ya ocurren estos gaps de mercado. Ya espero haber respondido tu pregunta. Condiciones, ya, qué bueno haber respondido tu pregunta. Cualquier cosa, por favor, hazla saber al ejecutivo analista con el que conversa y puedes también entrar más en detalle con eso. Me pregunta si los gaps se pueden dar en el mismo día. Sí, los gaps se pueden dar en el mismo día, los gaps se pueden dar con mercado abierto, ¿ya? Porque el precio no es lineal, no es que pase, por ejemplo, del 1 al 10, ya lo expliqué en su momento, pero ya, no es que pase del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 el precio, ¿ya? El precio, pueden haber precios de oferta y demanda distintos. Podemos estar en un precio de 1, por ejemplo, 1 peso, y puede saltar a 4 pesos de un momento a otro, ¿ya? Porque el precio ofertado, el precio demandado fue distinto, ¿ya? Eso es porque se da estos saltos con el mercado abierto también. Estimado, el mercado tiene descontado, estimo la fe, directamente se van a ver los cambios si hubiese un sí o un no. Ya. Buena pregunta. Muchas veces el mercado, si ustedes ven el gráfico, el precio ya incorpora las principales noticias de mercado, esto dado por un tema de globalización, que se favorece más las comunicaciones. Si ustedes ven el gráfico, realmente la noticia ya está incorporada en el precio. ¿Ya? Si el mercado espera, por ejemplo, un estímulo de la Fed, que la Fed ya lo hizo, ha venido dando estímulo durante estos días, lo que pasa es que lo que ocurre es que los analistas dicen la Fed no puede hacerse cargo de todo, también desde el punto de vista fiscal el gobierno tiene que hacer algo, ¿ya? Entonces, si es que la Fed menciona una cosa, por ejemplo, el mercado espera que la Fed baje la tasa en 5 puntos, en 15 puntos base. Si es que la Fed baja la tasa en 15 puntos base, generalmente el mercado ya tiene incorporado eso en el precio. Si es que la Fed da una sorpresa y en vez de bajarla a 15 puntos base, como el mercado esperaba, y la baja a 50 puntos base, claro, ahí sí puede tener un movimiento fuerte el precio del activo porque era algo que el mercado no tenía incorporado en el precio porque no se lo esperaba. ¿Ya? Me preguntan por qué genera mayor apalancamiento. Bueno, siempre las acciones por un tema del precio de la acción te podría generar un menor apalancamiento ¿ya? Eh, bueno, hay muchas preguntas, veo que tienen muchas preguntas ustedes, qué bueno que las tengan, y lo importante es que se las puedan hacer saber a su ejecutivo analista o a hola@capitalia.com, donde también podemos resolver sus dudas. Ya, por otro lado, importante, voy a hacer hincapié en esto, que hoy día tanto el dólar peso como el euro peso y posiblemente el oro cierren más temprano. Ya sabemos que el dólar peso y el euro peso en nuestro horario van a cerrar un cuarto para las 2, ya 13:45 horas estaría cerrando tanto el euro peso como el dólar peso para que estén atentos y tomen precauciones con eso. ¿Ya? Lo del spread lo entiendo por tu aclaración, qué bueno que haya quedado claro lo del spread. Vamos a responder algunas preguntas más. ¿Es ideal entrar en compra en el precio actual, en el dólar peso, o es mejor esperar un precio mejor aún? Ya. Mira, por la hora, porque el cierre es en una hora más, yo te diría, mira, ¿sabes qué? Para tomar una decisión es mejor esperar el precio de apertura ya de mañana, porque si no, posiblemente podría haber un gap en el precio, si es que se conocen condiciones desfavorables para la economía mundial, el precio del cobre tiende a caer, podrías tener cierta sorpresa en el precio. Yo, en particular, ya para una nueva posición en dólar peso, si es que tú piensas que va a subir y respeta este nivel que yo digo que está en una zona de soporte, o cercano a una zona de soporte, podría
seguramente haber una opción alcista si que tú mirás más bien alcista en cuanto al dólar peso, ¿ya? Si es que no estás segura con tu postura, o no estás seguro con tu postura, y tú piensas que el precio se podría ir hacia un lado, hacia el otro, y estás ahí medio con incertidumbre, como nos ha mostrado el mercado últimamente, diría mejor abstente y espera tomar una operación mañana, ¿ya? Pero de momento, en los 8.47, 8.45, para mí un nivel interesante para ir generando cierto, claro, si es que se conocen nuevos casos, si es que sigue escalando el virus, es un nivel interesante que podría ser tomado como posición compradora, pero siempre con stop loss acotado. Recuerda que para mí un nivel de soporte interesante en estos minutos son entre los 8.41 y 8.38 pesos, ¿ya? Eh, ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo minimizar riesgos? Me pregunta. Bueno, es una pregunta que tiene que ver justamente con el nivel de apalancamiento. Primero, si tú quieres minimizar los riesgos, tratar de ocupar volúmenes pequeños. Yo ahí siempre sugiero, de repente, no abrir un lote completo, o dos lotes, o tres lotes, sino que de repente ir abriendo de 0,5 en 0,5, o de 0,1 en 0,1, ir diversificando un poquito el riesgo, o por ejemplo, viendo distintos activos también, ¿ya? No hay por qué poner todas las fichas en un solo activo, sino que puedes ir diversificando y viendo distintos activos también. Al mismo tiempo, para minimizar riesgos, tienes que tener bien seleccionados tus precios de entrada y precios de salida. Un precio de entrada, por ejemplo, puede ser un soporte y el de salida puede ser un take profit en la resistencia del activo que se apoya en dicho soporte, ¿ya? También un stop loss acotado es un soporte interesante al mismo punto que resistencia, ¿ya? Eh, por ejemplo, también cómo minimizar riesgo, el take profit y stop loss. La idea es que siempre se usen ambos gestores de riesgo en una relación de 1 a 2 o 1 a 3 para que si estás dispuesto a perder un peso, al menos estés dispuesto a ganar 2, 3 o 4 pesos, ¿ya? Y también seguir ciertos indicadores. Hay algunas personas que les gusta, son muy técnicas, que me parece bien también. Me parece muy bien ser técnico en esto porque el precio incorpora todo. Eh, y van siguiendo ciertos indicadores. Ya estos indicadores de repente te van mostrando ciertas señales de compra o venta o de entrada, salida, como lo quieras ver, que te pueden dar ciertas señales importantes para ir minimizando tu riesgo. Ya, me dicen acá, ¿cómo evitar que me tome el stop loss tan rápido? Ya, vamos a revisar. Aquí me dice, reconozco que fue un poco acotado el stop loss. Ya, siempre es importante en tema de stop loss y take profit, los niveles en lo que tú pones el stop loss y take profit. Ya, para eso yo sugiero hay tres opciones. Uno, primero, si tú vas a entrar, por ejemplo, yo voy a poner acá un ejemplo con el dólar. Vamos a marcar este piso, esta zona de piso. Ya, ahí se apoyó en algún minuto, ya. Esta para mí va a ser una zona de piso que son los 800. Yo digo, si estuviera el precio de los 800 y yo quiero generar una compra, yo voy a utilizar un stop loss levemente acotado sobre este soporte. Podría ser, por ejemplo, 4 pesos más arriba, o sea, 4 pesos más abajo, los 7,96. Pero voy a buscar un take profit. Si estoy dispuesto a sacrificar 4 pesos, voy a buscar un take profit a lo menos en los 808 o 812 como nivel a ir a buscar, porque significa que estoy yendo a buscar el doble o 3 veces lo que estoy dispuesto a sacrificar, ¿ya? Otra forma es insertar un indicador que se llama ATR. Este indicador ATR, aquí están los parámetros, ustedes pueden ver, el ATR muestra el precio promedio que se ha movido el indicador las últimas veces, ¿ya? Este precio promedio lo que te va indicando es, perdón, acá se me hizo otro gráfico, te va indicando cuánto se ha movido el indicador. Entonces tú dices, si el precio promedio se ha movido 5 pesos en un día o 10 pesos en un día, tú ya sabes que el precio podría tener una volatilidad de 10 pesos. Por lo tanto, yo podría usar como stop loss 1.5 ATR, es decir, 15 pesos más abajo o 10 pesos más abajo, dependiendo del número. ¿Ya? Eso va a depender la estrategia y los indicadores que tú sigas.
¿ya? Pero generalmente lo que nosotros tratamos de hacer, o lo personal lo que yo sugiero es que si, entrar en zonas de soporte es interesante, entrar en zonas de resistencia también, porque te permite utilizar stop loss acotados, ¿ya? Y ahí, en cuanto pone la magnitud del stop loss, también va a depender de cuánto es lo que tú estés dispuesto a sacrificar de tu capital. Puede ser que tú digas, ¿sabes qué? Yo por operación no estoy dispuesto a sacrificar más del 2% de mi capital. Entonces puedes poner un stop loss que sea el 2% de tu capital y puedes poner un take profit que sea el 6% de tu capital. Entonces así por operación estás yendo a buscar el 6% de retorno, pero no estás dispuesto a sacrificar más del 2%. Ya, pero el ATR es un buen indicador para ver cuánto se ha movido el precio en promedio en las últimas jornadas según la temporalidad en que lo estén mirando. Ya, entonces, bueno, vamos dando fin al webinar. Espero haberle aclarado algunas cosas. Ojo con los datos que se van conociendo desde Estados Unidos en cuanto a casos de coronavirus, el efecto que esto podría tener en la economía y sobre todo también en el precio del cobre. Atentos también a las condiciones que vamos teniendo en nuestro país. Si entráramos en una cuarentena, claramente podría ser desfavorable contra la economía chilena porque podría en algún escenario tener consecuencias, por ejemplo, contra la producción, contra el empleo, etc. ¿Ya? También eh, considerar el horario, y recalco esto, el horario de cierre del dólar peso y el euro peso que va a ser más temprano hoy en día. Ya, bueno, espero tengan una buena tarde. Ha sido un gusto, como siempre, estar en contacto con ustedes. Por favor, la importancia de tomar las precauciones, sobre todo estos días, para que eviten contagio. Esperemos que esto sea de corto alcance, que no siga escalando mucho, que la curva se siga aplanando, como ya hemos visto los últimos días, y, y que, sobre todo, también ustedes tomen las precauciones necesarias, lavado de manos, quedarse en la casa, tomar las precauciones de higiene, etcétera, para que ojalá poder seguir contando con buena salud y sobre todo poder seguir haciendo eh, conversaciones por teléfono, etcétera, con usted y que se encuentren bien. Ya, solo desearles una buena tarde, un buen día, cuídense, reitero las precauciones de higiene y que tengan una buena tarde. Y por favor, cualquier consulta la hacen llegar a su respectivo ejecutivo. Los que conversan conmigo me la hacen saber, yo feliz de estar apoyándolo y siempre dispuesto y vamos a estar aquí 100% disponibles en nuestros horarios para poder atenderlo y poder ayudarlo en sus tomas de decisiones. Ya, buena tarde y hasta pronto.